Humanología. La fundación de una transdisciplina integral. Autor. Licenciado. Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Parece muy simple y evidente, sin embargo es necesario reafirmarlo. El conocimiento aislado, obtenido por un grupo de especialistas en su estrecho campo de acción, no tiene ningún valor por sí mismo. Solo cobra valor a través de su síntesis con todo el resto del conocimiento y solo en la medida en que realmente contribuya, en esa síntesis, a dar respuesta a la pregunta, ¿quiénes somos? La humanología en cuestión. Una ciencia no es sino una etapa en el estudio completo de los hechos de que se ocupa. George Politzer. Pasaron más de una década que escribí sobre la humanología. Era una idea necesaria para hacer honor a varios pensadores que van desde Marx a Fromm, desde Lenin a Politzer, desde Engels a Blecher, entre otros. Es el sueño de una interciencia, donde las disciplinas fragmentadas tendrían su lógica holista, constructiva, integral. Es también la propuesta necesaria de Jean Piaget desde su epistemología genética del círculo de las ciencias, cuyas interdependencias resultan lógicas y necesarias. Según el pensamiento de Erwin Schrödinger, los conocimientos aislados, parciales, no tienen ningún valor por sí mismos y solo adquieren un sentido cabal y dialéctica en una síntesis superior en otro plano. Pero recalca aún más que, solo adquieren valor si responden a la pregunta, ¿quiénes somos? De modo que, tenemos varios pensadores que han vislumbrado la idea de una ciencia integral, que integre dialécticamente todos los aportes, en aras de una visión de conjunto y en concordancia con la complejidad de todo objeto de estudio. Por su parte, el fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty decía que si alguien posee las partes puede componer la melodía como un todo con sentido. Sin embargo, no hablamos de la búsqueda de sentido como finalismo rector. La explicación y la predicción son propios de toda ciencia y la idea es integrar, lograr una visión de conjunto, un enfoque holista en aras de superar la visión reduccionista donde se generaliza a partir de un fragmento de realidad. Es un intento de superar los ismos, o disciplinas aisladas que utilizan la generalización indebida para explicar el todo a partir de las partes. Y la idea es que las partes adquieren un sentido cabal a partir del todo que le da contexto, lógica, sentido y orden. De modo que, hablar de una disciplina integral, con afán holista, de síntesis dialéctico, como la humanología, no significa afán de sistema, pensamiento único, o imperialismo científico del mismo. Al contrario, significa superar los reduccionismos, la visión de túnel, y la posibilidad para el salto cualitativo hacia un nuevo plano, nivel o dimensión del hombre. En este sentido, las diversas disciplinas se han desarrollado a la luz de la dominación social y de clase, en el sentido enajenado, alienante, cuando la inspiración de los mismos era brindar posibilidades de solución a las problemáticas suscitadas por el capitalismo emergente. De modo que, antes que propositiva de soluciones a un capitalismo en crisis, las ciencias humanas y sociales han operado en forma dividida, fragmentaria, sirviendo a intereses de clases y como tecnología de la dominación psicosocial. La enajenación en el campo de las ciencias. Algún día la ciencia natural se incorporará a la ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. C. Marx. Enajenadas unas de otras, aisladas y parciales, con afán de eficacia, poder explicativo y totalización. Pero desligadas unas de otras, sin conciencia de que el saber y el conocimiento que tematizan resultan parciales. Sin conciencias de que a partir de las partes generalizan al todo, escamoteando la verdad que dicen descubrir. Es decir, una ciencia ajena a la verdad ampliada, completa, en el sentido igualmente provisional pero en relación al objeto de estudio. Tal objeto no constituye sino un fragmento de una realidad total. Mejor dicho, cosmovisión, métodos, objetos y técnicas parciales que se pretenden explicativos, predictivos y científicos. Enfoques reduccionistas en el marco del fragmento de realidad que estudian y que cosifican gracias a conceptos que se sustancializan como objeto de estudio. Es decir, lo que debería ser explicaciones de procesos y fenómenos como momentos de un proceso más amplio o global, se detiene la dialéctica del proceso global en un objeto de estudio parcializado. Enfoques autísticos, desde una deprivación tanto ideativo como perceptivo porque el punto de vista parcial, reduccionista determina lo que se observa. Una observación reduccionista, acotada, sin ánimo de concatenación con aportes varios, provenientes de otros campos de estudios, igualmente parciales. De esta manera, la deprivación científica conduce a lo contrario de la inspiración de toda ciencia, la alienación. La pregunta fundamental de las humanísticas y ciencias sociales consiste en un ¿quiénes somos? Lo que se ve descalificada en nombre de la fragmentación disciplinar, el enfoque aislado de los temas, objetos de estudios, etc. El salto cualitativo de la humanología.
Por el proceso, como marcha o movimiento constructivo, y de concatenación de todos los procesos, el método dialéctico nos indica que las ciencias humanas están todas vinculadas porque estudian al ser humano. O mejor, cada ciencia estudia un fragmento, aspecto, plano o cualidad del ser humano. La psicología estudia el psiquismo, la conducta, así como la sociología estudia la faz social del ser humano. De modo que, ambas disciplinas estudian diferentes aspectos del mismo objeto de estudio, el ser humano. De la misma manera la antropología social y cultural, o la antropología física, que estudia diferentes aspectos del ser humano como ser cultural, simbólico, biológico. Por su parte, la biología estudia la biología humana como plano, nivel o dimensión de la existencia. Pero mantiene conexiones, relaciones o acción recíproca con la psicología, la sociología o la antropología. Sin embargo, las relaciones interdisciplinarias se mantienen en el plano de vínculos parciales, enajenantes, sin visos de una perspectiva de conjunto. Es decir, desde la epistemología dialéctica, estamos obligados a vincular lo parcial con el todo, con el conjunto de las humanísticas, en aras de una visión totalista, sin cierres y con dialéctica inversa. De modo que, desde los aportes parciales de cada disciplina, desde los aportes estancos, incluso desde los análisis interdisciplinarios, debemos dar el salto de calidad y trascender y superar tales sismos reduccionistas. Es lo que nos permite la Aufhebung como salto de calidad. Necesitamos ver no solo el árbol sino el bosque, aunque sin perder de vista lo singular, lo particular y lo general desde una dialéctica móvil. El salto cualitativo se logra a través de la Aufhebung Hegel, donde se incorpora las partes en un todo de manera superada. Es decir, podemos diferenciar allí los tres momentos de la dialéctica de afirmación, negación y negación de la negación. Podemos considerar la negación como la tesis, la negación como antítesis y la síntesis como la negación de la negación. Llevado al ámbito de las ciencias humanas y sociales, podemos considerar a una ciencia como la tesis, la antítesis a las demás ciencias y como síntesis a la humanología como transdisciplina. Cada ciencia individual, como parcialidad desconsiderada, se afirma en su razón de ser, en el estudio de su objeto de estudio, lo que es negada por otras disciplinas que estudian diferentes aspectos del mismo objeto de estudio, el ser humano. Finalmente, la negación de la negación cuando se opera la síntesis dialéctica en un plano superior en las transdisciplinas. Esto nos indica, por ejemplo, que la psicología estudia la psiquis, lo que es negada por el plano social que la incorpora en un nuevo nivel en la sociología, lo que finalmente es englobada en la transdisciplina desde enfoques que estudie tanto la psiquis como lo social como aspectos integrados del mismo objeto, el ser humano. Si consideramos al ser humano como ser histórico, social, cultural, simbólico, etc., no podemos sino concluir que su situación no consiste sino en transdisciplinar, es decir, con sus características múltiples estudiadas por diferentes disciplinas. De modo que la humanología constituye la ciencia humana, por excelencia, donde múltiples disciplinas parciales estudian aspectos fragmentarios del ser humano con la necesidad de un método que signifique todos los aportes para lograr el salto de calidad. En este sentido, el método propuesto es el método transvalorativo, donde todos los aportes son transvalorizados en un plano humanológico. De los ismos a la humanología. Perseverando en ser, cuán sujetos humanos, las ciencias humanísticas se dedicaron a ser, a desarrollarse, a defender sus respectivos objetos de estudios, sus métodos, técnicas, incluso a través de congresos, las universidades, los grandes. Se deprivaron en paradigmas cerrados, donde el uso de las ciencias auxiliares consistió en una asimilación dominante, para completar la visión, meros aportes. Ismos, autorreferenciales con afán procustiana de imponerse, de que tanto los profesionales de cada disciplina y la misma sociedad perciban una ciencia hecha y derecha. Visiones acotadas, donde la parte semeja el todo. Un ardid epistémico donde se generaliza en forma indebida a partir de un objeto de estudio que constituye en verdad un segmento parcial y limitada de explicación. Pero como buenos procustos, se pretende que las partes sean el todo. En este sentido, muchas teorías e hipótesis no constituyen sino hipótesis ad hoc, como un forzamiento de los datos al propio marco teórico. Desde un razonamiento transductivo que consiste en explicaciones de las partes a las partes, y de las partes al todo o a la inversa como se procedería desde un pensamiento dialéctico. Este deambular en lo particular, de las partes a las partes, sin embargo, llega al momento de la deducción, donde se generalizan a partir de las partes, tal cual el llamado problema de la inducción. Es decir, las partes explican el todo desde un pseudosalto cualitativo que es en verdad una deducción injustificada. Cuando se utilizan aportes de otras ciencias auxiliares, solo se lo consideran como datos que justifican o verifican la propia teoría, desde un enfoque dominante de la ciencia que utiliza otra disciplina. Para nada una resignificación o transvalorización de todos los conceptos merced a los nuevos descubrimientos o nuevos conceptos vinculados con el de la ciencia en cuestión.
Cuando se procede en forma transductivo, tanto dentro de cada ciencia como entre ciencias, el enfoque se mantiene en lo particular, de las partes a las partes o a lo sumo como conexión de las partes. Pero aún más, cuando se buscan alcances hacia el todo a partir de las partes, el mismo se mantiene en el orden de los ismos, o disciplinas particulares, sin intentar visiones multidisciplinares sustanciales o de transdisciplinas. Solo el enfoque humanológico puede lograr visiones de conjuntos, sin obviar las relaciones entre las partes y el todo, sea desde las partes al todo o al revés. El sentido de cada idea, de cada explicación, de un paradigma disciplinar, adquiere sentido en función de los aportes de las demás ciencias humanísticas merced a que cada ciencia estudia un segmento del nivel humano de integración. La visión clásica de las ciencias humanas. Visión idealizada, mistificada, donde, por ejemplo, se desconsidera el contexto social de descubrimiento del inconsciente por Freud. Al considerar dicho contexto, surge que todo el siglo XIX hablaba del inconsciente a partir de filósofos como Hartmann, Schopenhauer, Fichte, incluso el propio fundador de la psicología Guillermo Wundt. Pero la visión fundamentalista de un inconsciente como base de lo social pierde potencia si salimos de las idealizaciones y mistificaciones para considerar la faz social del inconsciente, el inconsciente social, Fromm, o el inconsciente colectivo, de Jung. De ahí la reacción neoanalítica de los postfreudianos como Adler, Horney, el propio Fromm, entre otros. Más aún la otra vuelta de espiral protagonizada por Lacan en los 50. Es decir, la visión paradigmática de la ciencia, donde la fundación de un paradigma Kuhn, y su desarrollo, anomalía, crisis y cambio de paradigma, nos indica el ideario de toda ciencia y de todo científico. Todo es cuestión de paradigma y lucha de paradigma. Un psicólogo puede ser freudiano o lacaniano, entre otros, y todo se reduce al estudio o exégesis de textos, de papers en congresos, así como la profundización de tales paradigmas en los centros de estudios. Una visión progresista de la ciencia. Después de todo es cuestión de epistemología y la necesidad de miradas más justas, válidas. En la sociología, antropología u otras humanísticas lo mismo. Desde su conformación, cada disciplina sufre rupturas, cambios, hitos, y la red extensa de textos testimonia de las razones universitarias. Pero unos pocos se aventuran más allá. Más allá, se localiza en la interdisciplina, en enfoques multidisciplinares, donde incluso se experimentan el surgimiento de nuevos objetos de estudios, en conjunción con los aportes de otras ciencias, psicología social, etnometodología, sociobiología, psicosociología, etc. De esta manera, las ciencias perseveran en desarrollar su objeto acotado, su parcela de saber, hasta la valentía de incursionar en los enfoques, y multidisciplina. En unas pocas minorías el enfoque transdisciplinar, pero no ha logrado buena prensa y todavía permanece como posibilidad, como propuesta. Si nos fijamos, ser psicólogo, ser psicoanalista, sociólogo, antropólogo, etc. se nos aparecen aún hoy día como carreras legítimas para toda vocación de saber. Pero podemos imaginar el día en que aparezcan psicosociólogos, socioantropólogos, humanólogos, etc. Pero esto último implicaría una ciencia integral, con aportes válidos y significados o transvalorizados de todas las humanísticas. Sería el enfoque justo sobre el ser humano porque implicaría la melodía de la vida, compuesto de muchas notas, o ciencias parciales, que tomarían otro tono en el concierto de las humanísticas. La Aufhebung de la humanología. Lo que caracteriza a la Aufhebung hegeliana es la incorporación de manera superada los aportes válidos de cada disciplina humanista dispersa. Los términos clave son incorporación y superación. Pero la incorporación de todos los aportes parciales, de todos los paradigmas aislados o insuficientemente integradas a la melodía de la humanología como la ciencia humanística integral no es mecánica. Tampoco es un rejunte ecléctico o inconexo de aportes. De modo que la problemática de la Aufhebung no resulta fácil. Otro ardid puede consistir en incorporar todos los aportes desde un enfoque dominante, incluso una disciplina que se pretende holista. Tampoco consiste en una transliteración de aportes en un idioma sistémico. Aunque debemos trabajar tal idioma holista en aras de visión integral del ser humano. Si se desea, sujeto humano. De modo que, la idea de incorporación mecánica, acumulativa, inconexa queda excluida de nuestra agenda. El término clave es, superación, en otro plano, dimensión, nivel de integración, Blecher, o nivel ontológico en relación al objeto de estudio considerado ya en su integralidad. Esa visión de conjunto, gestáltica, nos brinda un nuevo sentido totalizador y no fragmentaria o enajenada. Ya no es la parcialidad de cada disciplina y podemos considerar al ser humano como ser social, histórico, biológico, cultural, psicológico, sociológico, étnico, simbólico, entre otros.
Lo que se ha realizado hasta hoy día es generalizar a partir de fragmentos considerando que el ser humano es un ser histórico, social, psicológico, etc., pero forzando los términos y aportes. Es un enfoque procustiana que fuerza el todo a las partes. Por otro, la Aufhebung consiste en una negación constructiva, donde los aportes parciales de cada ciencia son superadas en un nuevo plano de sentido. No consiste en una anulación negativa, sino constructiva. Consiste en un salto de calidad, donde los aportes cuantitativos truecan en un nuevo nivel de sentido. Es la espiral dialéctica del conocimiento. La supresión dialéctica consiste entonces en este progreso por saltos a través de lo que conocemos como cuarta ley de la dialéctica. La visión epistémica consistente en progresos lineales, intraparadigmas, pequeños logros, grandes autores, etc., ha quedado atrás. De modo que, desde la humanología, nuestro nuevo científico social está obligado a la formación integral en todas las humanísticas, que, desde ya, no resulta fácil aunque no hablamos de cantidad de conocimientos sino de calidad, de conocimientos válidos epistémicamente, en aras de una visión integral y un profesional también integral. El círculo de la ciencia según Jean Piaget. Los biólogos y los psicólogos podrían colaborar en el futuro, hasta desvelar juntos los secretos de una organización organizantes, una vez descubiertos los de la organización organizada. Jean Piaget. Piaget nos habla del círculo de las ciencias y la interdependencia de los mismos. Círculos, que necesitamos, transvalorizar, desde nuestra óptica transdisciplinar. De seguro hay interdependencia pero los científicos no lo perciben así. Al contrario, por un narcisismo de las diferencias, repelen o invalidan los aportes de las demás ciencias. Cuando acuden a las mismas lo hacen desde una suerte de reduccionismo disciplinar en que los aportes son tomados como meros aportes y nunca como ideas que resignifican ideas, incluso métodos y técnicas. El círculo de las ciencias se nos aparece en verdad como una gestalt incompleta, aunque en vías de completarse algún día desde la humanología. Lo que Piaget llama interdependencia, resulta en un cierre autístico de los científicos y un proteccionismo disciplinar sectárico. Digamos, la interdisciplina no ha llegado aún a una interdependencia recíproca fluida como para pasar a enfoques holistas y transdisciplinares. Pero aún, necesitamos significar el mismo concepto de círculo de las ciencias, de Piaget considerando que no hay tal cierre de todas las ciencias en un círculo armónico u holista. No existe tal posibilidad sino en la ilusión de una epistemología acumulativa y parcialista. En verdad, la marcha de las ciencias es cuantitativa aunque existen momentos de saltos dialécticos, a la manera en que Kuhn considera el progreso de las ciencias, presciencias, ciencias, anomalías, crisis de los paradigmas. Es decir, el progreso resulta dialéctico, en espiral, en círculos cada vez en nuevos planos, en espiral. Es la espiral dialéctica de las ciencias. Pero aún nos falta el mismo proceso a nivel de las ciencias, donde nos falta integrar, significar y englobar en un nuevo plano todos los aportes de todas las ciencias humanas. De esta manera el progreso de las ciencias va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, con progresos graduales y dialécticos, en saltos, en espiral en cada ciencia, aunque debería ser entre todas las ciencias desde una mirada superador, en otro plano, humanológico. De ahí la lógica de la humanología. La objetividad en la humanología. Para concebir ampliamente todos los procesos del mundo en su autodinámica, en su desarrollo espontánea, en su verdadera vida, es menester conocerlos como un todo, formado de contrarios elementos. V.I. Lenin. La objetividad en la humanología no consiste en una objetividad sustancial, de una verdad cosificada, sino el grado de acercamiento a la integralidad del objeto de estudio que es el ser humano. Lo objetivo como verdad ampliada a lo integral, superando las visiones parciales de cada disciplina aislada. Es decir, lo objetivo como lo subjetivo ampliado a lo intersubjetivo de las interdisciplina y desde allí hacia lo subjetivo o transdisciplinar. En este sentido, el observador siempre es parte de lo observado así como teórico conlleva lo subjetivo, que se supera con lo intersubjetivo, la mediatización de las teorías desde su resignificación conjunta, integrada, a lo que se suma la visión subjetiva o transdisciplinar. Digamos entonces que lo objetivo no es sino la resignificación de los enfoques aislados de cada disciplina en lo intersubjetivo de la interdisciplina, que, a continuación, ajusta el conocimiento en un salto cualitativo de calidad en lo transdisciplinar. Podemos decir entonces que las visiones aisladas y parciales implican un subjetivismo que se aísla en conocimientos estancos, insuficientes para hacer honor a la objetividad de las visiones integrales. En otros términos, el sectarismo, las visiones acotadas, sin cotejo, resignificación o significación recíproca con otros aportes sobre el mismo objeto de estudio, resultan subjetivos. Sabemos que el deseo interviene y que la única epistemología justa es la que incluye al sujeto en lo que teoriza o estudia y en este sentido diferenciamos lo subjetivo del subjetivismo de los enfoques fragmentarios. En otro sentido, lo que torna
Objetivo, a los logros científicos es el enfoque dialéctico donde los momentos lógicos culminan en una mirada de conjunto, en un paradigma holista. Es decir, las disciplinas aisladas permanecen en el subjetivismo sin visos de una integralidad que localizamos en los enfoques transdisciplinares como en la humanología. El respeto al nivel humano de integración, Blecher, y los enfoques que luchar por el estudio integral, nos indican la marcha hacia la objetividad que igualamos a integralidad. Lo general se integra en lo particular y lo particular en lo general así como lo singular. Son momentos en la indagación del objeto de estudio integral que es el ser humano. El estudio y los aportes de disciplinas aisladas tienen su nivel de validez, aunque requieren ser completadas en una mirada de conjunto. Finalmente, lo objetivo puede ser entendido como subjetivo social, mediatizada por las demás disciplinas en forma dialéctica, recíprocamente, buscando logros de conjuntos, para hacer honor a la integralidad del ser humano. Tal la epistemología dialéctica y humanológica. El todo es más que las partes. Lo general no existe más que por lo particular, a través de lo particular. Cualquiera cosa particular tiene de algún modo su carácter de generalidad. Lenin. La conocida ley de la Gestalt. El todo es más que las partes, también resulta válida en el ámbito de las ciencias humanas. Podemos responder además a la misma con las partes no determinan al todo, en el sentido relativo porque el sentido, las significaciones, los aportes válidos, solo adquieren sentido en el todo de las humanísticas o humanología que le da lógica. No percibimos seres humanos psicológicos en forma exclusiva o seres en su plenitud social, o étnico, desde la antropología. Percibimos un ser humano total, con una cultural, una mente, ideas, ideología, con un cuerpo, etc. Es decir, percibimos un ser humano en su totalidad aunque no decimos esto en el sentido de que se perciben todos factores o determinantes. Solemos percibir algún aspecto del ser humano y lo generalizamos como todo, forzando la realidad. La misma realidad es una construcción total fundada en un punto de vista o cosmovisión que le da sentido holista. De modo que, la ley de la Gestalt también es válida en la humanología como disciplina humanística holista donde las materias son las diversas disciplinas humanísticas dispersas, inconexas, enajenantes. La espiral dialéctica en la humanología. En la ciencia integral, abierta y dinámica entre el concierto de las humanísticas, las ciencias interactúan recíprocamente aunque no meros aportes en una relación de dominación como con las ciencias auxiliares. No existiría sometimiento procustiana de ideas o aportes en un reduccionismo autodisciplinar. Por el contrario, por la ley de acción recíproca los intercambios e interdependencias serán muy claros. Pero aún más, tales intercambios no serían mecánicos porque caben significaciones, o resignificaciones recíprocas, donde los paradigmas se operan transformaciones, cambios, anomalías, hasta rupturas epistemológicas, G. Bachelard, cuando no de revoluciones científicas. De modo que, la espiral dialéctica obliga a tales superaciones en un plano superior, donde las ideas no son destruidas sino incorporadas de manera superada, Aufhebung. Pero lejos de ciencias dominantes y ciencias dependientes o de imperialismo científico, la interacción lógica, metodológica, conceptuales y epistémicas de las humanísticas deben ser igualmente dialécticos. El objeto de estudio es el mismo para todas las humanísticas así como para muchas ciencias naturales como la biología, la neurología, o mejor, las neurociencias. Tales, estarán obligados a salir del autismo metodológico y disciplinar para resignificar sus enfoques en el sentido de la integralidad para ubicarse en el concierto de las humanísticas o humanología. Sin embargo, esto no significa la anulación de las disciplinas inconexas sino su interacción recíproca, con logros y superaciones en espiral y no desde un enfoque acumulativo de las ciencias. Si, por ejemplo, el psicoanálisis requiere de mayor profundización de sus ideas, como el de inconsciente, indefectiblemente necesita conectarse con la lógica, la lingüística, la antropología, la sociología, las neurociencias para precisar los procesos que subyacen a los mecanismos psicológicos como la represión, la identificación, la conversión histérica, entre otros. Incluso conceptos como el de hábitus, en sociología, requiere de su cruce con el psicoanálisis, la psicología social, la antropología, así como la economía política, entre otros. El enriquecimiento y resignificación resulta muy claro. Ciertos conceptos de la matemática como el de fractal, o clon, sirven a los fines de estudio en relación a los procesos de imitación, identificación, transmisión de patrones culturales desde la sociología o antropología, entre otros. Considerando a las neurociencias, resulta posible el estudio de los procesos de información, pensamientos, etc., y sus concomitantes cerebrales, incluso desde modelos matemáticos e informático. En este sentido, la idea de programa resulta susceptible de ser utilizada incluso en la psicología, o en la epistemología como programa de investigación, en Lakatos.
Digamos, las disciplinas humanísticas varias conllevan potenciales conceptuales y metodológicos, así como de puntos de vistas, cosmovisiones, paradigmas, que debemos considerar en aras de una visión de conjunto ampliado, en honor a una verdad ampliada u objetiva. El humanólogo. De formación múltiple, holista, desde el concierto de las humanísticas, el humanólogo posee una visión integral de su objeto de estudio, el ser humano. Su campo de acción se caracteriza por su diversidad, como el ámbito de la psicología, la sociología, la antropología, el psicoanálisis, la historia, la mitología, el arte, la psicología social, la lingüística, entre otros. Es decir, toca una melodía integral y no solo notas aisladas como los profesionales de disciplinas aisladas. En aras de la desalienación, la mirada integral se complementa con la especificación de los juicios y procedimientos, un marco teórico diversificado aunque orientado a las problemáticas singulares. Su formación implica la reunificación de los aportes válidos de cada disciplina, así como la inter y transdisciplinas, con lo que, el humanólogo se caracteriza por lo inverso de las disciplinas clásicas, el enfoque holista. Sin embargo, este enfoque no implica la alienación en la totalidad porque la epistemología dialéctica implica el enfoque en espiral, de la parte al todo y del todo a las partes, con progresos en espiral, siempre en otro plano, para brindar explicaciones y predicciones, soluciones y problemáticas acorde al nuevo paradigma de la totalidad. Lejos de una disciplina integral y abstracta, la humanología intenta hacer lo inverso y la deconstrucción del proceso de enajenación humana que nos ha sometido la estrategia de dominación capitalista, buscando definiciones más acordes a la realidad del ser humano. No somos fragmentos ni resulta positivo el generalizar a partir de características aisladas, llevando además a que cada disciplina estanco aplique sus conceptos acotados a un sujeto caracterizado por su complejidad. Sin embargo, la ilusión de una visión múltiple y compleja, de difícil abordaje merced a tal complejidad, solo resulta desde la óptica de las disciplinas parcelarias, fragmentadas, por lo que, necesitamos, transvalorizar, nuestros paradigmas igualmente fragmentarios, así como nuestras observaciones, hipótesis, modelos de investigación, etc. Desde una mirada etc. Nuestro humanólogo. No porque significaría volver a los enfoques acotados y enajenados del ser humano. Si bien se posee los instrumentos de investigación, paradigmas, procedimientos, etc., de cada profesional, de un psicólogo, de un sociólogo, de un antropólogo o del lingüista, etc., el enfoque es superado en un plano superior y dialéctico. Al mismo tiempo estudiamos y percibimos a un ser humano único y total, en devenir, con sus niveles de complejidad, su psiquismo pero también su cultura, su etnia, su clase social, sus ideologías, hábitos, usos y costumbres, estilo de comunicación, etc. Es decir, enfoques, accesos en múltiples niveles de integración y complejidad, apuntando a la motivación de la investigación, a su lógica en aras de aportes positivos, siempre provisorios y dialécticos en relación a los paradigmas que se movilizan para explicar, predecir y cambiar la realidad. Lo inverso de la constitución de las ciencias humanas y sociales. En principio, podemos considerar que la constitución de las ciencias sociales y humanísticas, sociología, psicología, antropología, etc., acaece a la luz de los progresos del capitalismo. No resulta una novedad aunque la idea de que las humanísticas surgieron como respuestas a las problemáticas generadas por el capitalismo como sistema social contradictoria, resulta atractiva. Mejor dicho, la explotación del hombre por el hombre, el trabajo alienado, la lucha de clases, las crisis económicas y políticas, las guerras, el sufrimiento del ser humano, etc., han llevado a preguntas, a interrogantes, y a la necesidad de explicaciones y de justificación de tales explotaciones. De modo que, como saberes sistemáticos, metódicos, reflexivos y críticos, surgieron las ciencias sociales en respuestas a las demandas de justicia social, a las demandas de soluciones originados por un capitalismo salvaje. Sin embargo, no surgieron como progresos del conocimiento humano en su lógica evolutiva propia. Surgieron para justificar la explotación del hombre por el hombre, para justificar la enajenación, el sufrimiento y al servicio de las clases dominantes. Así, la sociología de Comte surgió para explicar y justificar la lucha de clases, la explotación, y para darle un justificativo fundado en la bendición de las ciencias, en este caso, la sociología. Sabemos que surgieron otros paradigmas en el seno de la sociología, como las explicaciones de Marx de proceso capitalista, pero ello en respuesta a las ideas justificacionistas del capitalismo. Cuando Guillermo Wundt funda la psicología, la necesidad surgía de los efectos del capitalismo en la psiquis del ser humano. La intensificación de los conflictos, luchas, sufrimientos, y enfermedades mentales, cuyas causas arraigaban también en factores sociales, económicos, ideológicos.
De modo que, la psicología surge para explicar y justificar a las ideologías dominantes, la explotación, el sufrimiento objetivo, buscando teorías explicativas que llevaron a la asunción de la falsa conciencia, Marx, y a la adopción del punto de vista del explotador. En su momento la filosofía como arma de dominación mental de las clases pudientes hacia las sometidas, así como la mitología, entre otras disciplinas. En general, toda la superestructura ideológica, en la que ubicamos las ciencias, se caracteriza por la sospecha de servir a intereses de clases. Mejor dicho, detrás de las explicaciones científicas, de las teorías sobre lo social, los descubrimientos de Freud, de Comte, de Weber, etc., tenemos los intereses de las clases pudientes y el afán de dominio que los caracteriza. De modo que, la desalienación científica del ser humano viene aparejada con la desalienación de las ciencias, su integración en un nuevo plano o nivel de integración, así de la necesidad de un objeto de estudio más acorde con el ser humano. Por su parte, la antropología surge como necesidad para explicar la sociedad y cultura de las tribus y colonias sujetas a la explotación de los imperios. Surgió como proceso de colonización intercultural, como necesidad para explicar y dominar desde los aportes de las ciencias. Pero este proceso interesa a muchas humanísticas, como el caso de la psicología y sus ideas e instrumentos de exploración de la inteligencia, que, en los salvajes, eran de menor rango, es decir, el europeo era más inteligente que el primitivo. Así con muchos tópicos de cada disciplina. Desde la psicología y la sociología, tenemos que los pobres o clases bajas son menos inteligentes que los ricos, de inteligencia superior. Lo mismo los negros en relación a los blancos. De esta manera, los aportes conceptuales de las ciencias humanas y sociales sirvieron para justificar y adaptar al ser humano al trabajo alienado, al sufrimiento, a la explotación. De modo que, el proceso de constitución de la humanología consiste en lo inverso de la constitución de las ciencias humanas y sociales alienadas, dispersas, inconexas, con visión de túnel, sin intención de miradas integrales que liberen al ser humano de las cadenas simbólicas y de la dominación mental. Fases lógicas en el desarrollo de las ciencias. ¿Por qué las disciplinas humanísticas y sociales se detuvieron en la fase de disciplinas constituidas, sin visos de progreso hacia las interdisciplinas, las multidisciplinas y las transdisciplinas? Es decir, ¿por qué se detuvo la espiral dialéctica del desarrollo en espiral de las ciencias? Podemos considerar que la alienación humana se opera también en el ámbito de las ciencias y que, tanto la dispersión de los campos como la detención del proceso dialéctico de desarrollo de las disciplinas hacia las transdisciplinas se deben al mismo proceso de alienación. Sabemos que la fundación de tales disciplinas obedecen a procesos de justificación de la alienación humana inducida por un capitalismo salvaje y que los procesos de dominación se continúan en diversos formatos, como la deprivación epistémica de las ciencias en lo disciplinar. Es decir, por un proceso de mantenimiento de la alienación, los científicos no han logrado encontrar la llave para salir de la caverna de Platón y liberar a las disciplinas de su parcialidad y aislamiento. De modo que, la colonización mental, la dominación mental a través de dispositivos disciplinares, ideologías, representaciones, Weltanschauung, etc., mantuvieron a las ciencias en forma aisladas unas de otras sin posibilidad de intercambios y acciones recíprocas verdaderas. Lo que tímidamente realizan las ciencias como la psicología, sociología, etc., son las interdisciplinas, donde el inter aún se tiñe de proteccionismo disciplinar y cierre narcisístico sobre el propio sistema de ideas. Falta entonces incentivar este proceso de ruptura del autismo disciplinar y salir plenamente hacia la interdisciplina, las multidisciplinas hasta llegar a una visión de conjunto o transdisciplina. Es también lo que el progreso dialéctico en espiral del conocimiento nos obliga. De lo contrario, el círculo vicioso, el progreso hacia especializaciones estancos, que parcializan y cristalizan en áreas e ideas inconexas, sin posibilidad de continuar la dialéctica de las ciencias. A veces, las fases de desarrollo de la ciencia se dan al mismo tiempo. Lo disciplinar y su formalización lógica, matemática, o a posteriori, cuando se utilizan métodos interdisciplinares, entre otras. De modo que el desarrollo de las ciencias no sigue una lógica evolutiva a predominio y a los cambios graduales en una disciplina, el salto cualitativo de calidad nos debería orientar hacia la interdisciplina, las multidisciplinas y las transdisciplinas en forma dialéctica. Sin embargo, nos falta ahora el método para tal progreso y respondemos que no es sino el método transvalorativo que venimos promoviendo. Lógica dialéctica y método transvalorativo. La dialéctica es el método para estudiar los procesos sociales, psicológicos y culturales, así como los procesos de la naturaleza. Se caracteriza por considerar que todo cambia, fluye, y en esto recordamos al filósofo Heráclito. El cambio y su manera de cambiar, a través de contradicciones. Todos los procesos conllevan una lucha de opuestos, como la lucha de clases en lo social, imperio, colonia en la antropología, anabolismo y catabolismo en biología, etc. Es decir, el autodinamismo de los procesos se debe a la lucha de los opuestos.
La dialéctica es el método que nos permite estudiar los procesos sociales, las desigualdades y la lucha de un sector con otro, lucha por la supervivencia, lucha por ser. De modo que, el cambio es propio de los procesos, así como la contradicción en la unidad, en todos los procesos, la división en partes contradictorias y su lucha, como rasgo crucial de la dialéctica. Esto es lo que Lenin nos aconseja considerar. Otro rasgo crucial es que los procesos cambian en forma cuantitativa hasta tornarse cualitativa, desde un salto de calidad, salto cualitativo o cuarta ley de la dialéctica. El agua se calienta hasta trocar en vapor a los 100 grados, los cambios y crisis sociales son graduales hasta el salto de calidad en las revoluciones como el paso del feudalismo al capitalismo. Es también lo que nos permite dar el salto desde disciplinas dispersas, con aportes cuantitativos hacia la humanología como disciplina madre de las humanísticas. Es lo que en Hegel se conoce como Aufhebung, o incorporación de los aportes en otro plano que los supera, que las integra en un nuevo nivel del desarrollo en espiral. Mejor dicho, damos el salto desde las notas o árboles dispersos e inconexos a la melodía y el bosque como nueva síntesis superior. Claro es que ello no niega la legitimidad de los estudios disciplinares, pero replantea el aislamiento en disciplinas estancos sin dar el salto hacia visiones más integrales. Es el anhelo de la humanología como disciplina de disciplinas, al mismo tiempo epistemológico, práctico, técnico, con métodos de diversas índoles merced a las relaciones con diversas disciplinas que van desde la psicología, la sociología, antropología, psicoanálisis, psicología social, etc. Pero el salto de calidad pregonado por el método dialéctico, con su negación constructiva e incorporada en otro plano, requiere una revisión en el sentido en que lo que se supera, se niega e incorpora en otro nivel no constituye una extrapolación o suma ecléctica de aportes sino una transvalorización, o resignificación de los aportes, métodos, enfoques, cosmovisión y marco teórico. De ahí el método transvalorativo, donde la relación entre ciencia dominante y ciencias auxiliares se subvierte para transformarse en acción recíproca, en materia de resignificaciones conceptuales y de puntos de vistas. No consiste en el mero desarrollo de los paradigmas de una disciplina dada, sino la acción recíproca, las modificaciones recíprocas, cambios recíprocos de perspectivas, de niveles de aportes, apuntando a visiones integrales, holistas, y donde cada ciencia humana se integra en la melodía de la humanología donde todos sus aportes adquiere otra valoración. El psicologismo, el sociologismo, el antropologismo. Son las argucias epistémicas de explicar el todo a partir de las partes. Es la famosa generalización indebida, porque a partir de un fragmento de datos se generaliza al todo del ser humano. Es el caso del sociologismo, que utiliza en forma excesiva la causalidad social en sus explicaciones. La sociologización del sujeto, de las clases sociales, la familia, la mujer, los medios, etc. lleva a obviar los aportes de otras disciplinas como la psicología social, el psicoanálisis, la economía política, entre otros. El cruce recíproco y la resignificación recíproca de los aportes posibilita una visión más integral de lo que se estudia. De la misma manera el psicoanalismo o explicación del mundo, del sujeto, la familia y la sociedad, la política, etc. Desde el psicoanálisis, buscando incorporar el todo en la parte, como forma de reduccionismo. Pero cuando cada concepto psicológico o psicoanalítico es cruzado o transvalorizado con otros aportes psicológicos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, etc., tenemos miradas o interpretaciones mucho más integrales que la visión de los ismos. En el caso del antropologismo nos lleva a similares conclusiones porque los pueblos sometidos, las colonias, el otro cultural, es interpretado a la luz del etnocentrismo o eurocentrismo, como forma de imposición conceptual y al servicio de la dominación cultural. Se me dirá que esto es común en la antropología en sus comienzos y que merced a los progresos antropológicos, las ópticas han variado, con el replanteo del etnocentrismo y esto es una verdad patente. Pero cuando la antropología se cierra sobre su propia mirada, sobre los paradigmas exclusivamente antropológicos, sin transvalorizaciones ni intenciones de síntesis integrales con los aportes de otras disciplinas humanísticas, nos encontramos en el terreno del antropologismo. En general, podemos realizar similares críticas a todas las humanísticas dispersas merced a la dificultad disciplinar de lograr puntos de intercepciones, contribuciones, y resignificaciones integrales y holistas. Se debe a la fragmentación disciplinar y el progreso intradisciplinar hacia especializaciones, que obvian las interrelaciones multi y transdisciplinares. La Weltanschauung, algo fundamental. Fundamental, para cada científico social resulta su cosmovisión o Weltanschauung porque delimita el contorno del mundo, lo social, las problemáticas. De modo que, el objeto de estudio está determinado por la cosmovisión, el punto de vista, sobre lo social. Pero tal punto de vista puede ser considerado también como ideología del mundo, de lo social, sobre su estructura, su devenir, sus avatares.
De modo que, el punto de vista se nos aparece como sostén del científico social y sus percepciones, observaciones, hipótesis, teorías, etc. son direccionados por el punto de vista o cosmovisión. Como Weltanschauung define los contornos de lo social y de cómo debe ser una sociedad dada, como el capitalismo. Pero como toda concepción se encuentra teñida del espíritu de la época y no resulta ajena a las luchas ideológicas, a los intereses de clases, no podemos sino concluir que el concepto de lo social y las problemáticas sociales no son ajenas a tales intereses de clases o incluso, a la colonización mental donde las culturas luchan por instalar su propio modelo de mundo. De modo que, no debemos olvidar las influencias culturales, la condición de colonia o imperio, y las cosmovisiones dominantes. Al respecto, la cosmovisión capitalista enajenante e internalizada por los expertos como concepto de ciencia, ha llevado a considerar que las visiones aisladas, estancos, parcelarias de cada humanística, sea la concepción dominante. Es decir, el divide y reinarás, se ha traspolado al campo del saber con objetivos de dominación y control social. Desde otro ángulo, la Weltanschauung es lo que sostiene al investigador en su ser social, en su subjetividad, en su perspectiva, en su enviscamiento en una visión de túnel donde solo percibe lo que su punto de vista y modelo de mundo le prescribe. Es decir, constituye un modelo de mundo impuesto, que le impide vislumbrar otras perspectivas. Para peor, la visión de túnel inducida por el punto de vista acotado, no le permite sino percibir e hipotetizar sobre el pedazo de realidad humana igualmente impuesta. El problema, el recorte de disciplina y de objeto de estudio, los métodos, los procedimientos, el mito y el rito, etc. Todos determinados por el modelo de mundo. Es lo que sostiene al investigador en su rol de investigador e incluso en su conciencia, su ser social, su mismo, inconsciente. Mejor dicho, el modelo de mundo y de interpretación del mismo se encuentra solidariamente ligado al programa social inducido por el proceso social. Es decir, el programa impuesto, obligado, depriva al investigador en puntos de vistas acotadas, fragmentaria, alienantes y ello impide la relativización de la propia disciplina y la apertura dialéctica hacia el contexto de ciencias humanas que dan sentido a las partes como el bosque al árbol. De modo que, salta a la vista la necesidad de la deconstrucción del modelo de mundo y de ciencia como paso previo al salto de calidad hacia el enfoque multidisciplinar y transdisciplinar. La humanología, una posciencia. O ciencia, en el sentido en que la humanología ha dado el salto de calidad a partir de las disciplinas fragmentarias, alienantes, y su enfoque holista implica la superación dialéctica de las partes. Digamos, disciplinas aisladas. Digamos, un vuelco copernicano, un cambio de perspectiva, de paradigma. Implica el cambio de mirada desde las partes al todo, sin perder, por supuesto, las investigaciones y aportes de cada segmento o disciplina aislada. Se me dirá que hay interdisciplinas y enfoques multidisciplinares, pero solo en el sentido de toma de aportes que son reducidos al propio marco teórico en sentido procustiana. Si englobamos los aportes resignificados o significados de todos los segmentos de la realidad humana o disciplinas, tenemos un nuevo plano, nivel o dimensión que hace honor al objeto de estudio que no es sino un todo cultural, simbólico, social, histórico, pulsional, etc., que es el ser humano. Mejor dicho, la posciencia humanística o humanología consiste en la melodía humana total, dialéctico, con inducciones particulares y singulares, deducciones generales, del todo a las partes y de las partes al todo. Es la negación aunque superada de los aportes y sin invalidar los nuevos progresos, investigaciones, etc., que son tomadas desde una acción recíproca permanente. Al respecto, no podemos obviar un enfoque convergente y divergente, donde los conceptos se transforman en función del nuevo nivel de integración humana, José Blecher. Entonces, la idea de posciencia consiste en la posalienación, en la necesaria interconexión y acción recíproca de todas las humanísticas y disciplinas afines, superando la visión de túnel, los enfoques aislados, las investigaciones y especializaciones que maximizan los fragmentos en detrimento de enfoques globales que hagan honor al objeto de estudio, el ser humano total. De la visión de túnel y visión de paralaje a la visión transdisciplinar. Condicionado ya desde la vida real, la escuela secundaria y la universidad, los investigadores humanísticos se quedaron atrapados en la deprivación sensorial de una realidad ampliada y holista. Las materias continuaron siendo materias consideradas en su supuesta autonomía, objeto de estudio, métodos propios, y las ciencias auxiliares, consideradas como simples auxiliares. Es decir, una cultura de la división disciplinar, con instituciones como las universidades que santifican las teorías y procedimientos. Pero en el fondo, una cultura científica de la alienación, la dispersión disciplinar, sin visos del pensamiento crítico, dirigida hacia el núcleo de las humanísticas. Es decir, paradigmas erigidas en verdades evidentes, demostrables, aunque con pretensión de hipótesis y de falsabilidad si recordamos a Popper. Incluso, paradigmas, desde Kuhn
y todo estriba en una epistemología que considere el paso desde la presciencia, ciencia normal, anomalías y crisis, pasando al estado admirable de revoluciones científicas. Pero nunca el replanteo de la propia disciplina como parcial, como segmento de toda la realidad humana, y aún menos en su dimensión inter y multidisciplinar. Menos aún la posibilidad de las transdisciplinas, unificadas como marcos explicativos globales, dialécticos. Eso da miedo e incluso los científicos se cuidan de establecer sistemas considerados ya como delirantes. Es decir, fundadas en certezas parciales y evitando el delirio, caen en otro delirio. En pocas palabras, una cultura científica en visión de túnel, con la percepción supuestamente justa y epistémica pero parcial. Y esto va desde el modelo de mundo de las ciencias y sus profesionales hasta el objeto de estudio delimitado a la luz de tales cosmovisiones fragmentarias hasta las problemáticas y especializaciones que brindan un aire de progreso a las investigaciones que emulan al modelo médico hegemónico y a las ciencias naturales y físicas. Digamos que una ilusión muy generalizada es la visión de túnel, donde se percibe el todo desde la óptica de las partes confundiendo el bosque con el árbol. Por otro, tenemos la visión de paralaje, utilizado como resistencia para realizar el salto de calidad desde lo disciplinar a lo inter y multi para luego la síntesis totalizador en la transdisciplina. Este nivel, transdisciplinar, en humanística es la humanología. Sin embargo, pueden existir muchas transdisciplinas, siempre que se opere el salto de calidad desde las disciplinas dispersas a visiones de conjuntos. La visión de paralaje consiste en que a cada cambio de posición respecto del objeto de estudio cambia la perspectiva, observamos nuevos aspectos del mismo objeto, hasta visiones opuestas, merced al cambio posicional del observador. De esta manera, se ha considerado la visión de paralaje como algo revolucionario y una novedad sin parangón. Sin embargo, no consiste sino en observaciones cuantitativas, de simples cambios de posiciones y perspectivas acordes a un paradigma, a una ciencia aislada, y en el marco de la visión de túnel del propio paradigma. De modo que, la visión de paralaje no consiste sino en un cambio intrasistémicos, un dar vuelta en el mismo modelo de mundo, de paradigma, de ciencia, sin salirse hacia perspectivas más amplias, como la inter o transdisciplina. De esta manera, y como consideración personal, la visión de paralaje y la visión de túnel se funda en la inducción ampliada, en la transducción como razonamiento de parte a parte, sin poder llegar al salto cualitativo de un paradigma humanológico holista. Fase de transvaloración de todos los aportes científicos. En aras de una humanología integral y transdisciplinar, el paso necesario y lógico, metodológico y epistémico de las ciencias es el siguiente, el de la transvalorización de todos los paradigmas desde una epistemología dialéctica. Es el paso que nos queda para forjar una mirada más objetiva en el sentido de lo integral. De esta manera, todas las humanísticas necesitan transvalorizar todos sus términos, sus paradigmas, métodos, incluso su objeto de estudio, para la elaboración de una visión unificada, dialéctica, de acción recíproca entre todas las disciplinas, con significaciones recíprocas en el sentido de resignificaciones mutuas de todos los conceptos. No consiste en un imperialismo disciplinar donde se utilizan simples aportes que son asimilados en forma procustiana al propio marco teórico. La transvalorización como método obliga a la resignificación recíproca en otro plano, nivel o dimensión en aras de una visión sintética, de conjunto, aunque dialéctica, sin obviar el proceso inverso de interactuar con las partes, lo que cada disciplina descubre y opera resignificaciones en diversos planos, en toda la dimensión humana, etc. Así, el círculo en espiral de la ciencia sufren transformaciones conceptuales, de paradigmas, procedimientos, técnicas, áreas de intervención, etc., a medida que interactúan recíprocamente. Como carrera, la humanología requiere de un procesamiento recíproco integral de todas las ciencias humanas. En definitiva, el objeto de estudio es el sujeto humano en su dimensión múltiple. Claro es que cada disciplina individual requiere de estudios minuciosos, a los fines de encontrar puentes, ideas polisemánticos y en conexión con otras de otras disciplinas. En el caso de transdisciplinas constituidas como la psicología social, el psicoanálisis, etc., el horizonte de expectativa radica en la conexión en acción recíproca y de significación para lograr visiones compartidas, en otra dimensión, esta vez humanológica. Sin embargo, las adquisiciones, integraciones, resignificaciones, etc., implicación la consideración de que los conceptos sujetos a resignificaciones también están siendo investigados en su disciplina de origen, por lo que, se mantienen los mandatos epistemológicos de refutabilidad, provisionalidad de los conocimientos, paradigmas, etc.